momento voy a empezar a hacer la grabación de la charla y que se las vamos a compartir una vez finalizada. Entonces, a partir de ahora le cedo la palabra a don Hernando, que es con el que inicia. Muy buenos días y gracias por acompañarnos, don Hernando. Muchísimas gracias a ustedes. Para nosotros es un placer poder estar presentes en esta charla, en un tema que efectivamente es tan importante. Anecdóticamente, cuando Esteban y yo comenzamos o fundamos esta empresa hace más o menos 3 años y visitábamos a algunos clientes, la mayoría de ellos decían, sí, pero ese tema está un poco largo, el tema de los ataques cibernéticos, nunca me ha pasado nada. Y yo creo que a quien le está pasando debe ser a los bancos o a las empresas muy grandes. Hoy en día, yo casi me atrevería a decir que el 100% de las compañías saben que tienen que tomar alguna acción en el área de la ciberdefensa. El mundo ha cambiado muy rápidamente en esta línea y la intención nuestra es hacer una conversación con ustedes hoy para compartirles los hallazgos que nosotros vemos todos los días en la calle, en los temas de la ciberdefensa y de los ataques cibernéticos, para que entre todos logremos incrementar en varios escalones nuestros niveles de protección en contra de un riesgo que está cada día más presente. Yo soy Hernando Segura, soy el gerente general de ATI Cyber, socio fundador, y conmigo está Esteban Jiménez, que algunos de ustedes lo conocerán. Esteban es posiblemente la autoridad más reconocida en ciberseguridad en el país, y bueno, ya dejaré que él se presente cuando inicie su charla. Yo quiero tomarme unos muy pocos minutos como para poner el contexto desde la perspectiva de las empresas y el liderazgo y la ciberdefensa. Hace algún tiempo, pero todavía sucede, cuando hablamos de defensa cibernética, cuando hablamos de ataques cibernéticos, algunas empresas todavía tienen la tendencia de delegar estos temas a los departamentos de tecnología. No podemos estar más lejos de la forma correcta de hacerlos. Y yo además no puedo ser suficientemente enfático en insistir en que la defensa de nuestros activos cibernéticos es responsabilidad de toda la compañía y, por supuesto, incluso las gerencias y las juntas directivas. Entonces, mi intención en estos pocos minutos que voy a tomarme de esta charla es tratar de transmitirles ese mensaje que todos nosotros deberíamos estar siendo parte de la solución de la protección de nuestros activos cibernéticos. Entonces, vamos a pasar la filmina acá, a ver si me funciona. Quiero comenzar con esta filmina que está acá. Esta es una foto de Tel Aviv, en Israel, tomada desde el aire. Y esta frase que a mí me gusta mucho, que dice, cuando yo vuelo, yo he aprendido que la falta de cuidado y la sobreconfianza son usualmente mucho más peligrosas que deliberadamente aceptar los riesgos. Y esto lo dijo nada menos que Wilbur Wright, uno de los 2 hermanos Wright que fueron los precursores de la aviación moderna. Entonces él dice, es mejor tomar conciencia de los riesgos en lugar de no ser cuidadoso y ser sobreconfiado. Muchos de los efectos que ha tenido el mundo de los ataques cibernéticos hoy en día han sido causados por la sobreconfianza y la actitud de muchos de nosotros, colaboradores en empresas, de ser demasiado confiados, incluso al extremo como en algunos países de Latinoamérica lo somos. Bueno, el señor Wright nos dijo desde el principio que eso es mucho más peligroso que aceptar los riesgos de manera consciente. Hay 3 efectos tecnológicos que están ocurriendo en nuestra era, que son un desencadenador de un elemento que todos tenemos en nuestra mente, que es lo que llamamos la transformación digital. Número 1, existe una capacidad de almacenamiento infinita. Ya podemos nosotros almacenar lo que queramos en la nube, fotografías, videos, películas, lo que sea, ya existe capacidad infinita de hacerlo. Algunos de ustedes se acordarán, yo sí me acuerdo, cuando yo abrí mi cuenta de Hotmail hace muchos años, la cual todavía mantengo, Hotmail me daba un número limitado de correos que podía mantener en la cuenta. Cuando llegaba a ese número, me pedía que borrara correos. Hoy en día ya no, porque la capacidad de almacenamiento crece permanentemente y seguirá creciendo. Número 2, existe una enorme capacidad de procesamiento, es decir, de músculo de cómputo. Si yo necesito interpretar una gran cantidad de datos, hacer una analítica o incluso decodificar el ADN humano, eso requiere de enorme fuerza de máquinas y eso ya hoy existe.
Uno de los ejemplos más grandes es la gran fuerza de máquina que requieren las criptomonedas como Bitcoin. Requiere de enorme cantidad de servidores y eso existe hoy en día. Y lo tercero es la velocidad de transmisión que crece permanentemente. No sé si ustedes se acuerdan, en los albores de la Internet, el transmitir una foto era muy lento. La foto aparecía en la pantalla en pedacitos. Bueno, hoy en día bajamos una película completa en unos pocos minutos y con el advenimiento de 5G vamos a poder bajar una película completa en muy pocos segundos. Entonces, esos son tres elementos que algunos estudiosos los llaman tres reglas de la época tecnológica que están sucediendo hoy en día. ¿De dónde vienen? Es interesante entender cuál es el trasfondo de estas tres reglas o leyes que están sucediendo. En 1991, en el siglo pasado, se creó la WWW, es decir, la Internet interactiva. Antes de eso era básicamente una Internet basada en texto. Y solo un año después ya habían 1 millón de computadoras conectadas en la Internet. Es decir, la World Wide Web, la WWW, causó que hubiera un crecimiento formidable en el interés de la gente de conectarse a la Internet. Y solo 4 años después, ya habían 10 millones de computadoras conectadas. El mundo dijo, aquí hay oro. Y las empresas que comenzaron a decir, yo hago cosas en Internet, comenzaron a ser muy atractivas para los inversionistas. Empresas como Pets.com, que vendía suministros para mascotas, eToys, que vendían juguetes, Webbank, que vendía abarrotes y alimentos, o Flux, que tomaba el dinero de los usuarios para poder pagar en otros sitios web, muy parecido a PayPal. Bueno, todas estas empresas quebraron, ya no existe ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque en aquel entonces no pudieron demostrar que los ingresos a través de las ventas iban a ser suficientes para poder ni siquiera sobrevivir, pero tuvieron un influjo de millones y millones de dólares cada una de ellas. Por cierto, eToys publicó un anuncio de televisión en el Super Bowl. Imagínense la cantidad de dinero que costó eso. A pesar de que estas empresas murieron, toda la infraestructura que comenzaron a crear de almacenamiento, de transmisión de datos, con muchas modificaciones, es la que hoy nos llevó a tener las capacidades que hablamos anteriormente. Es decir, la burbuja de las .com, toda la desaparición de estas empresas de Internet, nos dejó como herencia capacidades que hoy están siendo usadas para la transformación digital. Ya los datos han sido importantes siempre y han sido sujetos de ser sustraídos. La información siempre tiene valor. Y siempre ha existido gente que quiera apropiarse de ese valor. Por ejemplo, hablemos de los datos médicos. Todos nosotros tenemos expedientes médicos en la caja del seguro. En muchos casos todavía se mantiene el expediente de papel, aunque estamos migrando rápidamente al expediente digital. Imagínense que alguien quiera sustraer expedientes de papel. Podrá extraer 1 o 2 o 10 o 20, ¿no? Pero si quiere extraer 1,000 o 10,000 expedientes de papel, es imposible. Logísticamente y prácticamente no podemos trasladar eso con mucha facilidad. Pero como el modelo de digitalización o de transformación digital llama a que esos expedientes ahora sean digitales, el sustraerlos es mucho más fácil. Y además, como esos expedientes se transmiten a través de email y a través de sistemas, los portillos de acceso para poderlos sustraer se multiplican. Esto significa que la transformación digital lo que está haciendo es abrir portillos nuevos que antes en el mundo análogo no existían. La multiplicación de los accesos a la información hace que para los atacantes sea más fácil entrar a nuestros sistemas porque antes no habían sistemas, eran soluciones de papel. En el 2018 los hackers se dice que sustrajeron más de 500 millones de registros y se dice que más del 75% de las empresas de salud y 90% de los bancos fueron vulnerados. En nuestra experiencia en AtiCyber, eso se acerca mucho al 100%. Prácticamente todas las empresas han tenido algún tipo de incidente interno. Y antes de la pandemia, se estimaba que la inversión en ciberseguridad iba a ser de 6 billones de dólares por año. La pandemia ha acelerado esa inversión y es muy posible que esto se ha multiplicado por varios factores. ¿Cómo se ve un ataque cibernético? Primero hay que entender qué es un ataque cibernético, por qué ocurre y a quién se le hace. Es decir, cuál es la forma en que nosotros vemos que nuestra empresa ha sido vulnerada.
¿Por qué alguien querrá atacarnos a nosotros que somos una empresa pequeña o somos una institución de educación o una clínica o una institución de gobierno? ¿Por qué alguien quiere atacarnos? ¿Y quién? ¿Estoy yo personalmente o mi empresa en posición de riesgo? Estas son 3 preguntas, más una cuarta que vamos a hacer ahora más adelante, que son importantes de responder. Número 1, ¿qué es lo que ocurre? Hay 3 tipos de razones por las cuales un atacante quiera ingresar y hacer daño en una empresa. La primera se llama exfiltración de datos. La segunda es paralización de la empresa y la tercera es un daño reputacional. La exfiltración de datos intenta extraer datos sensitivos para comercializarlos, es decir, sacar un objetivo financiero de esos datos. La paralización intenta extorsionar a la víctima para decirle, yo te dejé paralizado como empresa, pero si me pagas, yo puedo volverte a la operación normal. Y la tercera, la reputación, puede ser por algún oponente de tipo político o de tipo comercial que quiera dañar la reputación de este sujeto que está siendo atacado. Esas son las 3 grandes familias de los ataques y por qué suceden. Las empresas que son atacadas para exfiltración son empresas que tienen información sensitiva. Hoy en día somos todas, ¿no? Nuestras bases de datos de clientes, los datos de nuestra planilla, toda esa es información sensitiva que por alguien puede ser utilizada y puede ser atractiva. Para la extorsión o paralización, toda empresa que tenga sistemas de misión crítica. Hoy en día también todos. Si nuestro sistema de facturación se detiene, nuestra empresa está en problemas. O si nuestro CRM o bases de datos de clientes ya no los podemos acceder, estamos en problema. Entonces, también casi todas las empresas pueden ser sujeto de una iniciativa o un ataque de paralización. Y de la reputación, básicamente aquellas empresas o individuos que tengan un oponente agresivo. Lo hemos visto en Costa Rica, tal vez anecdóticamente les puedo contar. Hemos trabajado nosotros en nuestra empresa en 2 o 3 ocasiones en las cuales alguien utilizando una cuenta ficticia o falsa de Facebook o correos electrónicos ficticios tratan de enviar datos para dañar la reputación de un político o de un director de un colegio o de una persona de cierto nivel. Entonces también ocurre, ese es también un tipo de ataque importante, ¿no? Este es un ejemplo de un ataque real. Este es el texto que en una empresa a la cual nosotros apoyamos apareció en muchos de los servidores y computadoras. Este es el que el atacante les dejó en un ataque de ransomware, es decir, de paralización. No lo voy a leer, pero sí me interesa esta segunda frase o este segundo párrafo, en donde el hacker o el atacante le dice a la empresa atacada que estaba totalmente paralizada con 65 servidores sin poder ni siquiera hacerlos funcionar. Dice, vea, esto es solo un negocio. Absolutamente no me importa quién es usted y qué es lo que usted hace. Solo queremos obtener beneficios. En este caso, esta es una empresa de tecnología. Le estaban pidiendo $500,000 para volverlos a la normalidad. Una pregunta interesante que uno se hace es, ¿vale la pena pagar? Bueno, $500,000 probablemente ni siquiera se pueda, ¿no? Pero es una pregunta que todos tenemos que hacernos. ¿Será que en algún momento en el que Dios no lo quiera, somos atacados por un ransomware y me piden un rescate, será una buena idea pagar? Bueno, dejémonos esa pregunta por ahí y luego la podemos conversar en las preguntas y respuestas con Esteban. El cibercrimen ya es una industria mundial. Esta es una filmina que tarda unos cuantos minutos de explicarla, pero voy a hacerla rápidamente. Hay una razón fundamental por la cual el cibercrimen se expande permanentemente y no se detendrá en mucho tiempo. La parte de la izquierda muestra el lado de la oferta. La superficie de ataque se expande. Hace muy pocos años se podía atacar solamente computadoras, es decir, los endpoints. Hoy en día hay ataques a las redes, a la nube, a los usuarios, a nuestros celulares, a los dispositivos del Internet de las cosas, es decir, sensores en las fábricas. Nosotros los hemos visto. Entonces, la posibilidad de ataque crece permanentemente. Quienes están atacando, es decir, los actores, están cada vez más motivados y tienen mucho dinero. Puede ser un empleado malicioso, en Costa Rica lo hemos visto, empleados que sustraen información o sacan provecho de un sistema que no está protegido, pero también hay terroristas, crimen organizado, se acordarán
la exfiltración de millones de registros de transacciones de tarjeta de crédito del BCR en Costa Rica hace un poco más de un año. Eso era crimen organizado, una organización criminal basada en Rusia que se llama Maze. Hay activistas y hay dinero que proviene incluso de gobiernos. Se dice que Rusia o China o Corea del Norte financian estas empresas delincuentes con el objeto de atraer ingresos de divisas provenientes de otros países. Y los tipos de ataques son cada vez más creativos y sofisticados. Hemos visto, por ejemplo, voy a solo comentar uno, el spear phishing. Un atacante que se infiltra en la red conoce al gerente general en la forma en que él escribe, cómo manda los correos, cuáles son sus horas normales de escritura de correos, y cuando el gerente general, lo que le estoy contando es algo que realmente pasó, estuvo de viaje, lo suplantó, le mandó un correo con la dirección del correo del gerente a la persona de tesorería, diciéndole que era muy urgente hacer un pago a un proveedor a esta cuenta, y la persona cayó. Y en este caso le sustrajeron varias decenas de miles de dólares. Todo esto es un nivel de sofisticación que hace poco no habíamos visto. Y hay muchos otros tipos de ataques que están ocurriendo. ¿Por qué ocurre? Porque esta es información muy valiosa. Números de tarjeta de crédito se venden en Internet, o cuentas de cloud, o registros de pacientes de hospitales se venden en Internet para hacer chantajes, o se puede contratar un malware a la medida, es decir, un ataque de paralización para una empresa pagando solo $3,500 y pidiéndole a la empresa, no sé, que le pague $10,000 o $50,000 por liberarla, o ataques de denegación de servicio, que son ataques de bombardeo a los servidores por $1,000 al día. Entonces, es una industria que además seguirá creciendo porque no hay penalidades que los persigan a los atacantes. Es muy difícil. Imagínense que a la empresa nuestra, Dios no lo quiera, le cayera un ransomware. ¿Qué hacemos? Vamos al OIJ a poner una demanda y el atacante está en China o está en Lituania, ¿verdad? Entonces es muy difícil la persecución de estas organizaciones criminales. Hay una nueva realidad que la expresó, me parece que muy bien, el expresidente de la Bolsa de Valores de Nueva York. Dice estos 4 puntos. Las nuevas tecnologías digitales y conectadas seguirán siendo cada vez más parte de nuestras vidas. Aún estamos en la infancia de la era digital. Vendrán muchas más cosas, Internet de las cosas, inteligencia artificial, y eso va a ampliar la superficie de ataque. Tenemos que movernos muy rápido porque el reto de la ciberseguridad puede volverse ingobernable, es decir, tiene que haber un sentido de urgencia. Y la ciberseguridad, para mí lo más importante, es una combinación de gente, procesos y tecnologías en un esfuerzo combinado. No es un tema de TI, de tecnología de información, es un tema de la empresa completa. Muchas gracias. Anoten mi dirección de correo electrónico, que es esa, hernando@aticyber.com. Si tienen alguna duda, de todas formas, aquí me quedo yo junto con Esteban para al final de la charla contestar las preguntas que ustedes tengan a bien. Muchas gracias. Gracias, don Hernando. Ahora entonces le doy la palabra a don Esteban. Don Esteban, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días a todos. Un gusto. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Ahora sí, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, de nuevo, muchas gracias por permitirnos este espacio. Esta serie de charlas es parte de nuestro programa que se llama Gerencia y Ciberdefensa, donde procuramos traer un conocimiento nuevo, adicional, a todos los tomadores de decisión y personas que participan de la industria en Costa Rica, en este caso de la mano de la Cámara de Industrias, con muchísimo gusto para todos ustedes. De inicio, vamos a presentar entonces un concepto que debemos todos tener muy claros, y es una comparativa que tenemos que hacer interno, un tipo de reflexión respecto a lo que nosotros vemos en nuestro trabajo, en nuestra organización todos los días. Tenemos que aprender a entender dónde estamos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra situación actual? Si nuestras capacidades actuales están adecuadas a la modernidad, si estamos adaptados al mundo tecnológico en el que vivimos, y si nuestra empresa y nuestro día a día responden a una actualidad que está llena de riesgos a nivel tecnológico. ¿Estamos adaptados? ¿Hemos aprendido? ¿Nos hemos entrenado? ¿O de lo contrario, todavía seguimos
teniendo una defensa parecida al de la imagen del lado izquierdo. Ustedes pensarían que en muchos casos, y la mayoría de empresas en Costa Rica, desgraciadamente, todavía consideran que tener esa baranda de madera es suficiente para poder defender los datos y defender a nuestros empleados, a nuestras familias, etcétera. Todavía consideran que tener una defensa perimetral, que a lo mínimo tener un firewall, la mayoría de empresas no tienen nada, digamos, para proteger sus datos, no tienen nada para proteger sus redes, se conectan directamente a Internet sin tener un antivirus, ni siquiera utilizan computadoras con un mínimo de seguridad aceptable. Pueden utilizar la primer computadora que les llegue por ahí o las que le vendieron en una compra y venta. Hemos tenido casos en los que las computadoras pues son instaladas por algún amigo de la familia, le ponen software pirata y 3 o 4 días después estamos recibiendo llamadas de parte de empresas en Costa Rica, de todo el territorio nacional, diciéndonos, hey, nos cayó un ransomware y nos cifró toda la información de la empresa. Hemos visto empresas en el último año y medio, incluso 2 años ya arrancando con el tema de la pandemia, completamente frenadas por semanas porque toda su información fue secuestrada por un software de estos, ¿verdad? ¿Y cómo pasamos del lado izquierdo al lado derecho, ¿verdad? En este tipo de imagen o este tipo de comparativa, ¿cómo hacemos para que nuestra empresa, que pertenece a cierta industria a nivel nacional, incluso que tiene comercio a nivel internacional, el día de hoy el presidente de la República está anunciando que a partir de hoy somos el miembro número 38 de la OCDE, esto implica que Costa Rica, pues suena muy bonito, ¿verdad? Ser miembro de la OCDE, el Club de los Ricos, como dicen por ahí. Esto implica que nosotros tenemos que cumplir las mismas regulaciones o al menos similares en un nivel muy cercano al resto de miembros. ¿Qué está pasando con nosotros? Estamos adaptándonos, seguimos trabajando desde la casa sin ningún tipo de seguridad, ingresando a los sistemas críticos de nuestra empresa sin un mínimo antivirus pago, ¿verdad? Entonces, ¿continuamos viviendo del lado izquierdo o ya estamos dando pasos para vivir en el lado derecho? Muchas empresas en el país parecen esto, parecen esta plaza donde están rodeadas los empleados por una muralla, digamos así, una muralla compuesta por un antivirus, compuesta por un firewall muy básico, muy económico, a veces, como les digo, sin nada. Y lo que uno ve desde el interno de la red cuando realiza las pruebas es esto. Una vez pasando ese pequeño firewall, que la mayoría de veces no tiene mucha complejidad, lo que se puede ver es todas las personas trabajando desde sus casas, intercambiando archivos, intercambiando passwords con sistemas. Vemos las aplicaciones donde están guardando la información, muchas veces en texto plano, muchísimas veces sin ni siquiera una estrategia básica de respaldos. Y desde un punto de vista cibernético, cuando entramos a hacer nuestras pruebas, cuando entramos a hacer nuestros assessments a las empresas, cuando hacemos las pruebas de penetración, las simulaciones de hackeo, esto es prácticamente nuestro panorama. Vemos a todas las personas de la organización trabajando, enviándose mensajes, podemos descifrar los mensajes en texto plano, en muchas oportunidades hemos logrado incluso mostrarle a las gerencias cómo las personas que están trabajando desde la casa lo están haciendo, porque efectivamente podemos mostrarles el escritorio de esas personas donde están trabajando, donde están enviando correos sin que las personas se den cuenta. Y esto es porque tenemos una pésima cultura digital que tiene que cambiar en los próximos años, porque Costa Rica se está perfilando como el miembro número 38 de la OCDE y como la economía de transformación digital más amplia de toda la región. Estamos creciendo hacia una economía digital que afecta a todas las industrias. Y si las industrias no se adaptan, serán víctimas de esa transformación en muy poco tiempo. Y nosotros tenemos que empezar a modelar nuestra empresa en lugar de ver esto, de ver esta plaza donde podemos ver a todas las personas trabajando, donde podemos ver a todo el mundo compartiendo sus contraseñas, sus datos sensibles. Tenemos que migrar a un modelo que se vea más como esto, a un modelo más que tenga una forma de laberinto, de manera que si un atacante, si un usuario malicioso ingresa a nuestra red, se tope con un laberinto para poder llegar a los datos más sensibles de nuestra empresa, los datos
a los datos core, ¿verdad? Al núcleo de la empresa, a los servidores más críticos, tiene que tener capas de división entre los diferentes tipos de usuarios, entre los diferentes tipos de clasificación de datos, y esas capas tienen que permitirnos a nosotros no solamente frenar la capacidad de un ataque en tiempo real, ¿verdad? Si disminuir o mitigar la incidencia o el impacto de este ataque y lograr contenerlo en el menor tiempo posible con una afectación que pueda llegar a ser la menor posible que logremos. Solo lo podemos hacer si logramos segmentar nuestras redes, si logramos segmentar nuestro negocio de manera efectiva, porque no existe ya tal cosa como un negocio que no dependa de la tecnología informática. Y es que todo el mundo en este momento necesita de una computadora, de un sistema informático para poder trabajar. Necesitan como mínimo acceso a Instagram para poder mover sus productos ahora en este nuevo encierro, ¿verdad? Que estamos, mover sus productos de manera efectiva con sus clientes para aquellos que tengan una pequeña empresa, etcétera. Y aún así, el Instagram necesita que le pongamos seguridad adicional para evitar que lo hackeen. Hemos visto cualquier cantidad, todas las semanas recibimos cualquier cantidad de reportes de personas que nos dicen, acabo de perder mi cuenta de Instagram, era todo lo que tenía, me llevó 3 años construir la cantidad de seguidores que tenía, que me compraban constantemente, y ahora ya no tengo a nadie porque me acaban de hackear la cuenta y una agente de Turquía me está diciendo que le tengo que pagar tanto para poderla recuperar, $100, $500, $1000 y hasta $10,000 hemos visto en cobros por temas de redes sociales. Esto es porque efectivamente no comprendemos el funcionamiento del Internet actual. Estamos quedados en una imagen de Internet de los años 90, donde, como decía Hernando, era completamente estática. Lo que se podía hacer era ver algo de contenidos, páginas planas, informativas, y nunca migramos hacia el concepto de la web 2.0 y ahora la 3.0, que podríamos decirle, con toda esta dinámica de interacción entre los usuarios. Y cuando vemos las industrias que en estos momentos están siendo más afectadas, para el 2020 claramente sigue en posición 1 lo que sería la industria financiera. Tenemos también para 2020 la manufactura, las empresas manufactureras. El tema de energía está creciendo. Vean que la energía pasó de un puesto 9 a un puesto 3, ¿verdad? En solo un año pasó de un puesto 9 a un puesto 3. Tenemos todo lo que son comercios, tiendas, digamos, cadenas de ventas tipo supermercados, etcétera, tiendas de ropa. Lo tenemos en punto 4 por la gran cantidad de malware que está afectando los puntos de venta. Luego tenemos la línea de servicios profesionales también, aquellos trabajadores independientes que en Costa Rica representan un gran porcentaje de la economía nacional y que son víctimas constantes de ataques a sus sistemas porque utilizan en su gran mayoría software pirata para poder llevar adelante sus trabajos, sus ventas, sus investigaciones, y nadie los está asesorando para que trabajen de manera segura. El gobierno también está siendo víctima, se ha mantenido en el último año en la misma posición, pero es por una creciente guerra a nivel de gobiernos en la era digital. Tenemos una guerra fría, por decirlo así, entre los gobiernos estadounidense y chino, los rusos contra los estadounidenses, Europa contra el resto del mundo, ¿verdad? Ahí hay mucha variedad, algunos van contra Estados Unidos, otros contra Rusia, otros contra Asia, tenemos también el norte de África, ahora con el conflicto con Israel, teniendo ataques por todo lado. Suramérica es parte, por ejemplo, Brasil es uno de los gobiernos más atacados de todo el continente americano, y es porque contiene, digamos, Brasil es uno de los mercados más amplios que tenemos en el continente, y los datos de su gobierno, especialmente de la mano de Bolsonaro, pues han comenzado a tener muchísimo repique en foros de hacking internacional por el descontento que existe hacia su gobierno, y así han ido creciendo. El Salvador ahora también está enfrentando muchísimos ataques cibernéticos a causa de una tendencia hacia la radicalidad de su democracia. Y bueno, eso es lo que estamos viendo nosotros acá. Costa Rica no escapa de este tipo de problemas. Las agencias de gobierno, los ministerios, tienen datos plausibles de ataques informáticos enormes. Hemos perdido, por ejemplo, en el último año, según los datos del OIJ, 800 millones de colones solamente en fraude informático, y tenemos ministerios con bases de datos cifradas, problemas para recuperar información, etcétera, un montón de cosas. Vean que hemos estado migrando hacia una nueva línea en donde hay 3 actores que están subiendo
con vistas hacia este año 2021 y 2022, que son la energía, la salud y el transporte. Hemos ido aumentando, el transporte cayó un poco en el 2020, pero este año comienzan a subir y vemos, por ejemplo, lo que hemos estado hablando en la línea, por ejemplo, de los sistemas de producción eléctrica amigables o ecoamigables, donde la gran mayoría de estos sistemas requieren de una conexión a Internet para poder operarse desde centros de energía remotos. Los paneles solares son un ejemplo importante. Por ejemplo, en Costa Rica, el uso de paneles solares, tanto en el sector turismo como en el sector del agro, son de gran importancia, pero se les olvida que estos paneles solares tienen unos dispositivos conectados a Internet que son víctimas usuales de lo que nosotros llamamos botnets. Son ataques dirigidos a los fabricantes de controladores de paneles solares y también de turbinas eólicas, donde en Costa Rica hemos tenido ya afectaciones, por ejemplo, con cepas que han ido desarrollándose a partir de una infección que conocíamos hacía unos años que se llamaba Black Energy. Y esta es un software de secuestro que se vale de estos controladores para incluso poder apagar de manera remota toda una granja de hélices eólicas, ¿verdad? Y también de paneles solares. Se utilizan también estos dispositivos para poder atacar a otras infraestructuras. Yo desde una matriz de paneles solares podría enviar ataques hacia sistemas del gobierno, hacia sistemas particulares, de empresas, etcétera, utilizando su conexión a Internet y su ancho de banda para poder brincar de ahí y realizar ataques sin ser descubierto. Hemos encontrado también un incremento en las líneas de transporte, especialmente ejemplos en estos momentos en Europa, en los cuales estamos teniendo afectaciones en las líneas de transporte con tal de lograr hackear las líneas de transporte y pedir una recompensa. Esto debido a que, obviamente, el tiempo que una línea de transporte, digamos un tren eléctrico, pase desconectado, significa una afectación inmediata monetaria para toda una nación. Por lo tanto, el pago es prácticamente seguro si usted logra golpear una línea de estas y secuestrar sus sistemas tecnológicos efectivamente. Y hemos visto un enorme ejemplo de esto que estoy hablando en los Estados Unidos recientemente con el ataque del grupo DarkSide hacia la empresa Colonial Pipeline Co. Esto marca un antes y un después a nivel de ataques hacia el sector de energías. Y es, por ejemplo, una llamada de atención a, por ejemplo, un Recope aquí en Costa Rica, que tiene que entender que estos ataques han ido ya migrando cada vez más hacia el continente americano y este ataque especialmente hacia la empresa más grande de transporte petrolero en los Estados Unidos, que paralizó toda la costa este por prácticamente una semana y media, viene siendo un hito que ahora otros seguirán. Y es que la empresa tuvo que pagar 4.4 millones de dólares para recuperar sus sistemas de bombeo de combustible. Y esto es extremadamente reciente. Esto es el 7 de mayo, fue que sucedió este ataque. Y a partir de ahí, DarkSide Hacking Group ha ido atacando otras infraestructuras de otros países a nivel que se estima, según las investigaciones que se han realizado por parte de la comunidad, que DarkSide Hacking Group ha logrado obtener al menos 90 millones de dólares en los últimos 3 meses, únicamente atacando compañías del sector energía, ¿ok? De la gran mayoría de estos ataques no se conocen las ramificaciones. En este caso, Colonial Pipeline Co. dijo, bueno, pagamos 4.4 millones de dólares, lo cual para muchos de nosotros consideramos que es un dato erróneo. Ellos probablemente pagaron hasta 15 millones de dólares para poder recuperar el acceso a sus sistemas y ustedes pueden entrar incluso al Twitter de Colonial Pipeline Co., donde todavía están informándole a los usuarios sobre la reactivación paulatina de los sistemas. Bien, ¿qué estamos viendo aquí? Un riesgo también latente que hemos encontrado en Latinoamérica y es hacia el sector salud. La industria de la salud también está en riesgo, especialmente después del COVID-19, donde sistemas de grandes sistemas de salud, por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social, siendo una institución insignia de Costa Rica y de la región, sigue un modelo, digamos, de conectividad muy similar a otros en América Latina.
donde seguridad es probablemente el cero o la línea más baja de preocupaciones que tiene el sistema de salud costarricense, y a nivel latinoamericano seguridad es igualmente una prioridad extremadamente baja para los centros de salud, pero que poco a poco se han ido dando cuenta del problema que esto refiere. Y les voy a enseñar, estos son imágenes del sistema actual que ATI Cyber, por ejemplo, cuenta para poder apoyar al sector salud en el monitoreo de hospitales. Hemos trabajado ya con firmas a nivel de los Estados Unidos, trayendo tecnologías para poder defender anticipadamente, porque sabemos que va a darse ataques hacia los sectores salud en Centroamérica y el Caribe, anticipadamente trayendo tecnología para poder incluso monitorear al nivel de los dispositivos médicos, háblese de rayos X, háblese de los TAC, porque hemos visto los ataques que se han dado en otros países y que ahora tienen doblegadas a los sistemas de salud, en los Estados Unidos, en África, en la India, y esto tenemos que empezar a anticiparlo. Y esto que les digo de anticipar tiene que ver también con lo que tenemos que saber, y es que en cyber esa es la clave, anticipar. No podemos quedarnos ya en un tema de esperemos a ver si nos atacan, a ver si lo que compramos funciona, a ver si el antivirus detecta algo, a ver si el firewall, que la licencia que le pusimos o que nos vino a poner mi amigo, mi conocido, que le cambió por un almuerzo, va a funcionar. No sabemos si va a funcionar, porque el otro problema es que en esta región no hacemos pruebas, no hacemos simulaciones, no ponemos a prueba los sistemas de seguridad. Entonces estamos esperando a que sea un atacante real el que los ponga a prueba. Y la gran mayoría de veces el cliente pierde, porque está dejando en manos de, obviamente, un atacante profesional la prueba de esos sistemas. Y como les digo, la inversión en sistemas de seguridad es muy baja, la inversión en estrategia de seguridad y protección de datos en muchas oportunidades es prácticamente nula, y tenemos a las industrias completamente abiertas a ataques de una superficie completamente expuesta de riesgo, ¿no? Y entonces tenemos que hacernos algunas preguntas. Las preguntas son, primero, ¿qué es lo que queremos proteger en nuestra empresa o en nuestra casa, incluso en nuestra familia, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros empleados, etcétera? ¿Qué es lo que queremos proteger? ¿Qué es lo que nos causaría mayor dolor en caso de que lo perdamos? ¿Cuáles son las amenazas que nos ponen en riesgo estos activos críticos o estas piezas de información importantes? Piensen un momento qué es lo que ustedes consideran que si el día de hoy pierden por causa de un ataque informático, digamos su cuenta de banco, digamos sus fotos íntimas, digamos sus chats de corporativos, la información de sus clientes, ¿cuál de esas cosas les va a generar el mayor impacto? Podría ser un impacto, algunas pueden tener un impacto efímero, digamos que puede ser recuperable en muy corto plazo, algunas serán un impacto prácticamente irrecuperable, donde la empresa o el sector se ve afectado de una manera en la cual por muchos años la afectación va a incrementar o prácticamente va a dejar por fuera de la competencia a la empresa a la que ustedes pertenecen, o a su misma reputación como profesionales se ve afectada por una filtración en Internet, por ejemplo. Y a partir de ahí debemos empezar a tomar medidas. ¿Cuáles son estas medidas? ¿Qué medidas debemos de crear? ¿Cómo las vamos a aprobar? Porque no solamente la creación de controles, sino es la certificación de que esos controles están funcionando, ¿no? Y los riesgos financieros que esto comprende son amplios, ¿verdad? Estamos hablando que la pérdida por delitos informáticos para este año va a alcanzar los 6 billones de dólares. O sea, estamos duplicando lo que teníamos el año pasado, y continúa duplicándose y duplicándose la pérdida por robo de información, la pérdida por extorsión de datos, la pérdida por impersonación o robo de identidad, etcétera. Todas estas líneas están incrementándose desde el año pasado, y muy poca gente está poniendo atención. No le están dando cuenta hasta que le sucede, hasta que pierden su información, hasta que pierden sus cuentas, y no pueden ir al OIJ, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, no pueden ir al organismo de investigación judicial a poner una demanda, o porque ¿a quién van a demandar? Le robaron la información de toda su empresa, ¿y qué va a hacer la policía local? ¿Verdad? ¿Qué van a hacer ustedes si no tienen, por ejemplo, un ciberseguro, algún seguro que les permita recuperar al menos algo del patrimonio que van a perder en caso de un ataque informático? Que seguro van a experimentar ataques informáticos. Si no lo han hecho ya, lo harán en algún momento, porque todos somos blanco para este tipo de cosas. Todo aquel que esté conectado a Internet es un blanco para estos atacantes. Y uno de los ataques más importantes y más comunes que estamos encontrando a nivel de Costa Rica
significa o es dirigido hacia el ataque conocido como phishing. El phishing es los mensajes maliciosos con intención maliciosa que se envían a través de correo electrónico, que se envían a través de mensaje de texto, que se envían a través de redes sociales, enviado por un ciberdelincuente con la intención de engañarlos a ustedes, la intención de jugar con sus emociones, la intención de hacerlos caer en una trampa. Por eso tienen que aprender a leer muy bien los mensajes que les están llegando. Los mensajes que les llegan a las redes sociales, los mensajes que les llegan por correo electrónico, revísenlo bien para asegurarse que es efectivamente la persona que dice ser quien les está enviando este mensaje. Nada cuesta y ningún problema tendríamos si ustedes llaman o levantan el teléfono y llaman a la persona para confirmar que dicho mensaje efectivamente viene de una fuente oficial. Y si están en Facebook o en sus redes sociales, revisen o piensen, por ejemplo, que no existe tal cosa como un agente de Facebook o un agente de Instagram que los va a contactar directamente para que ustedes entreguen alguna información o para que le den clic a algún link, porque piensen en la cantidad de millones de usuarios que tienen estas plataformas. Es imposible que un recurso específico de una empresa de estas vaya a dedicarse a mandarles mensajes a ustedes porque postearon, qué sé yo, la imagen de su perro o la imagen de una camiseta con una marca específica. Nadie los va a contactar por este tipo de cosas. No existe tal cosa como el equipo de seguridad de Facebook o de Instagram o de WhatsApp que los contacte para nada, ¿ok? Si WhatsApp o Facebook o alguna de estas plataformas tiene algún reclamo por propiedad intelectual, por ejemplo, ellos van a notificarles por medio de su plataforma de mensajes oficial y no va a contener absolutamente ningún link o vínculo para darle clic. Y es de ahí donde tenemos que empezar a ver que estamos siendo observados desde la otra línea del Internet, desde el otro lado del Internet. Siempre habrá alguien que nos observa. Desde el momento en que nos conectamos a Internet, nuestro proveedor de servicio ya comienza a recolectar información de nuestra navegación, de nuestro uso del enlace de datos. Y a partir de ahí, si nuestro proveedor de servicio puede tener acceso a sus datos, cualquier otra persona tendrá acceso, ya sea a nivel de la última línea, ¿verdad? En la última línea, la última milla, como le dicen, o incluso de vuelta hacia nuestros sistemas. Por lo tanto, el canal que nosotros abrimos para podernos conectar al Internet tiene que ser un canal que aseguremos, tiene que ser un canal seguro de comunicación con el exterior. No podemos abrir nuestra casa de parte en parte, ¿verdad? De puerta en puerta y dejar que cualquier persona entre o conozca lo que nosotros estamos haciendo. Si no lo hacemos en nuestra vida normal, ¿cómo lo vamos a hacer en Internet? ¿Cómo vamos a entregarle tanta información a un enlace donde el otro lado nadie sabe quién lo está obteniendo, quién lo está viendo? Tenemos que proteger nuestros enlaces y ahora vamos a ver algunas ideas y algunas herramientas para hacerlo. Los ciberdelincuentes ya no persiguen el software, sino a las personas. Y es que el trabajo que hemos realizado en los últimos años desde la línea de los hacker éticos ha sido bastante bueno también. Hemos logrado crear sistemas automáticos de defensa, hemos logrado crear plataformas de inteligencia, hemos logrado coordinar con gobiernos a nivel internacional para desmantelar grupos de cibercrimen organizado y ellos se han dado cuenta de esto. Es más complicado ahora atacar un sistema directamente que lo que era hace 5 o 10 años. Por lo tanto, existe una tendencia ahora a volver a lo básico, a las bases. Y las básicas son, ataquemos a la persona, ataquemos al ser humano, valgámonos de su debilidad emocional para que nos dé acceso a los sistemas que requerimos. Y de ahí que vienen todas las técnicas, por ejemplo, como las de ingeniería social dirigida a enviar mensajes maliciosos para hacer caer a las personas en trampas. Por eso tienen que entrenar mucho a sus colaboradores, por eso tienen que entrenar mucho a sus gerentes más que todo, porque los gerentes son aquellos que tienen también acceso a información extremadamente sensible en la organización y representan obviamente el factor humano, el eslabón más débil. Estamos viendo ataques dirigidos a familias, también donde tenemos personas de todos tipos de perfiles, pero digamos personas con un perfil nivel C, un CEO, un gerente organizacional, donde su familia es un blanco de ataque por el estatus que tiene a nivel, qué sé yo, corporativo, el padre de familia o la madre, en este caso, o el integrante del núcleo familiar, había alguien con un perfil de datos muy amplio que deja información
constantemente en LinkedIn, que deja información constantemente en redes sociales, que se presentan webinars, etcétera. Con más razón, este tipo de personas que tienen una exposición pública tienen que comenzar a proteger sus sistemas mucho más, porque son perfiles con un valor de hack muy alto. El valor hack o el hack value es ese valor asociado a activos o a individuos que representa un interés amplio por parte de un ciberatacante. Y entonces así es donde las probabilidades de ataque cambian y se modifican según cada perfil. Este es un dato interesante donde los asistentes ejecutivos de los C-level, de las personas en altas gerencias, son un blanco de mucho valor de ataque, porque son personas que usualmente no tienen el valor o el conocimiento tecnológico del gerente de la empresa, pero que manejan datos extremadamente sensibles, por lo tanto se convierten en blancos de ataque en el mismo nivel que el director general de la empresa. Y las tendencias, vamos a ver un poco de tendencias. El confinamiento permanente al que nos hemos visto expuestos ha cambiado completamente la forma de hacer negocios y ha ampliado la superficie de ataque para los cibercriminales. La gestión de parches, o lo que nosotros llamamos gestión de actualizaciones a nivel de los sistemas informáticos, es en estos momentos tal vez lo más importante que una organización debería ponerle el foco y debería tratar de trabajar, porque al tener a su línea de trabajadores, a su fuerza laboral trabajando desde la casa, mantener los sistemas actualizados tiene que ser prioridad 1 para no poner en riesgo toda la operación. Las empresas van a recurrir cada vez más a proveedores de seguridad porque el panorama está en estos momentos tan complejo que es imposible que una organización que no se dedique a esto genere las capacidades, habilidades, herramientas, técnicas, tácticas y procedimientos para poder hacerle frente a una amenaza como las que estamos viendo en estos momentos. Y tienen que apoyarse en organizaciones expertas, así como yo no le confío a cualquier médico una cirugía a corazón abierto, necesito trabajarlo con un médico especialista que conoce el funcionamiento del corazón o del cerebro o de órganos de alto impacto. En este caso, en la misma paralela que la línea de la medicina, nosotros como especialistas en cyber somos capaces de controlar y de tener las diferentes líneas de conocimiento disponibles para poder entender los escenarios que se están desarrollando de amenaza en las diferentes industrias. Y eso es algo que se tiene que tomar mucho en cuenta. El ransomware va a continuar siendo, al menos por los próximos 5 años, la amenaza número 1 en cuanto a ataques informáticos, porque el rédito o el retorno de la capitalización del ataque se transforma en una inversión enormemente capitalizable. O sea, un grupo de ataque con una herramienta de ransomware puede generar hasta 100 veces el retorno digamos, o puede obtener hasta 100 veces un retorno a partir de lo que invirtió inicialmente en comprar la herramienta. Y tenemos ahora herramientas de ataque como servicio en la Deep Web y en la red normal que atacan diferentes infraestructuras con un costo que, por ejemplo, en servidores chinos hemos encontrado hasta en $1 o $2 por mes. La botnet Emotet, que atacó Costa Rica durante el año 2019 y se mantuvo y se mantiene hasta este momento, cosechó, por ejemplo, en su primer año, 4.3 millones de direcciones de correo electrónico, esto generó de hecho, creo que en este caso ni siquiera fue el primer año, fue hasta los primeros meses de su funcionamiento, 4.3 millones de direcciones de correo electrónico. ¿Por qué de correo electrónico? ¿Cómo funciona este tipo de ataque? El Emotet es una infección de nueva generación. Es un ataque que a partir de la creación de una infraestructura de servidores, también un núcleo de inteligencia artificial, este software puede infiltrarse en los buzones de correo electrónico de las víctimas, copiar su listado de direcciones de correo electrónico y hacerse pasar por la persona original. Esto lo llamamos el CISO impersonation o el ataque de impersonación del CISO o del CEO. Y en este caso, esta infección en específico se vale de vulnerabilidades en los sistemas. Esto quiere decir personas que no han actualizado sus máquinas, que no tienen un antivirus activo, que no tienen ningún tipo de sistema de monitoreo y que no tienen nada de seguridad en el buzón de correo electrónico. Y el ataque se vale de estas vulnerabilidades para infectar la máquina, copiar la lista de correos y la dirección de correos y enviar correos a personas dentro de esa lista. Por lo tanto, si yo soy el CEO de una empresa, el gerente general,
van a recibir a personas clave de la organización correos de mi parte. Por ejemplo, escenarios que hemos visto aquí suceder en Costa Rica es llegando la fecha de pagos a proveedores, esta infección está activa y el hacker ha logrado monitorear la cadencia de correos electrónicos, digamos, en el último mes o en los últimos 2 meses, y él sabe exactamente quién hace los pagos y cuándo los hace. Por lo tanto, en un momento dado, él bloquea el buzón de correo electrónico del usuario oficial, digamos, del gerente general, y envía una serie de correos electrónicos a la persona de pagos solicitándole que de último minuto cambie la cuenta IBAN y haga el depósito de X cantidad de miles de dólares a esa nueva cuenta debido a una emergencia, debido a que el proveedor en China o en Alemania, etcétera, cambió las condiciones y necesitan hacer este cambio urgente para no perder la exportación, etcétera. Y la persona de pagos, al ver el correo electrónico del gerente, hace el cambio sin solicitar una aprobación y lo hace urgente. Estamos tirándole al sentido de urgencia. Esto es un ataque hacia las emociones humanas. Por lo tanto, se hace el cambio y la empresa pierde de inmediato X cantidad de miles de dólares. Desde este punto de vista, este tipo de ataques, como les digo, van a siempre tratar de vulnerar las emociones humanas. Por eso es que ustedes tienen que entrenarse ustedes mismos y tienen que entrenar a su organización, que logren identificar los momentos en los cuales una comunicación puede contener una amenaza de suplantación de identidad o una amenaza de fraude. Ellos tienen que saber identificar los factores, tienen que saber identificar que normalmente estas comunicaciones vienen con un sentido de urgencia inmediato, y cuando existe un sentido de urgencia, tenemos que siempre dudar, tenemos que contactar a la fuente oficial y asegurarnos que efectivamente ese escenario que nos están presentando de urgencia es real. De otra manera, nos vemos a la merced de ataques como, por ejemplo, este pequeño infográfico es de un ataque que se denomina una infección que se denomina Carbanac, que ataca los puntos de venta en comercios en la línea de retail, ¿verdad? Las tiendas, cadenas, tiendas de ropa, tiendas de suministros comestibles, etcétera. Esos Carbanac ataca los puntos de venta y se infiltra a través de fallos en los sistemas de la red, vulnerabilidades, encuentra los sistemas específicos de pago, POS, y los ataca esperando a que alguien pase una tarjeta de crédito a través de la computadora, y de ahí él identifica el patrón de la tarjeta de crédito, lo copia y lo reenvía hacia el atacante. Y vemos ahora, y esto es un concepto que me gustaría poner en sus mentes, y es el concepto del drive-by attack. Hace muchos años hemos visto que este drive-by attack ha ido evolucionando. Es dentro del reino de lo que se conocen ataques de hombre en el medio. El drive-by attack es ahora mucho más sofisticado. Hemos visto durante la pandemia cómo ataca o se ha especializado en atacar trabajadores en sus casas, a trabajadores remotos. Este tipo de ataque no requiere que el usuario haga absolutamente nada. Simplemente con tener una computadora desactualizada, con tener un teléfono móvil desactualizado, con tener, en este caso, una red insegura, el atacante puede inyectar código malicioso directo al sistema. Puede infectar, por ejemplo, un aplicativo legítimo si es que la persona no ha actualizado sus teléfonos y sus aplicaciones. Puede inyectar código malicioso en aplicativos legítimos. Puede crear páginas web que se vean muy similares a la original, esperando a que alguien, qué sé yo, a través de darle clic a campañas, lo hemos visto mucho, por ejemplo, ahora que hay mucha gente trabajando en la casa, le llega muchísima información sobre ofertas y descuentos de tiendas por departamentos, pues le dan clic y resulta que esta oferta o lo que sea es un engaño, es un fraude para que la persona entre a una página web que está infectada, y esta página web le descarga un software de rastreo, un software espía o lo que llamamos mineros. Y estos software lo que hacen es anclarse en el browser de la víctima y comenzar a espiar todo lo que la persona hace. De esta manera, la persona prácticamente ni cuenta se dio porque pasó por un sitio web que estaba infectado y esta infección se instaló de manera automática en su computadora. ¿Por qué sucede esto? Porque en primer lugar la persona no tiene una máquina actualizada, digamos, está utilizando ya sea una máquina con un Windows pirata, está utilizando todavía sistemas Windows 7 o Windows 8, no tiene Windows 10 y no tiene ningún tipo de antivirus. Por ejemplo, cuando ustedes busquen un antivirus,
procuren que el antivirus tenga lo que se llame Internet Security o Total Internet Security Protection, que es seguridad sobre la navegación en la Internet. De esto les permite protegerse de este tipo de descargas no solicitadas o descargas automáticas. Pueden tener también un antivirus en sus sistemas de teléfono móvil, en sus tablets. Normalmente ahora esto es muy barato, o sea, tenemos acceso a sistemas de defensa a nivel de los endpoints o los sistemas de uso diario que van desde los $30 o menos para proteger hasta 5 dispositivos en específico, ¿no? Y entonces, de ahí que vienen algunos tips para que ustedes puedan a partir de ahora proteger los datos suyos financieros y de su empresa. Tienen que activar las contraseñas de doble factor. Todo lo que es password, usuario y contraseña, la combinación usuario y contraseña ya está completamente obsoleto. Es una técnica que ya está más que superada. No existe tal cosa como un sistema que se valga de usuario y contraseña para proteger absolutamente nada. Tenemos que habilitar un nuevo método de autenticación y es que puede ser el usuario y la contraseña más un token. Hablemos de los tokens que nos entregan en el banco, por ejemplo, el token que nos entregan para ingresar a la sucursal electrónica. Esto es un tercer factor de autenticación y así como lo podemos tener en físico, lo podemos tener en un aplicativo, por ejemplo, el Google Authenticator, el Azure Microsoft Authenticator. Podemos tener autenticadores aplicativos que nos ayudan a autenticar nuestras aplicaciones o el ingreso nuestro a nuestras aplicaciones más críticas. Tenemos en Costa Rica la firma digital también, que es un tercer factor de autenticación bastante poderoso que debería utilizarse todavía más y esperemos que el gobierno lo vaya a promocionar todavía más ahora con la nueva agencia digital que se está formando. Pero bueno, tenemos que tener un tercer factor. Si ustedes todavía utilizan sistemas en los cuales solo ponen un usuario y una contraseña, sépanlo que este usuario y contraseña va a ser robado en algún punto y alguien va a utilizarlo para entrar a su cuenta. Ya eso no es una protección. Recordemos la baranda de madera que vimos en la primera filmina, eso es combinación usuario y contraseña en estos momentos. Tienen que variar sus nombres de usuario dependiendo del tipo de acceso al que ustedes están entrando. No sean tan explícitos en poner, por ejemplo, en un sistema crítico el usuario administrador, porque si ustedes ponen el nombre de usuario administrador, todo el mundo que ingrese a la red sabrá que ese usuario tiene altos privilegios, por lo tanto va a ser un blanco de ataque. Si ustedes ponen su nombre y ponen un banco, por ejemplo, por decirlo así, un correo electrónico que diga usuario banco, ya se sabe que ese es el usuario de su banco. Entonces traten de no ser tan explícitos, especialmente con cuentas o con sistemas, acceso a sistemas críticos. Debería ser menos explícito el nombre de usuario. La identidad, incluso esto no solamente acceso a sistemas, sino su misma red inalámbrica. Utilicen en su red inalámbrica, ustedes saben, y si no lo saben, se los digo, ustedes pueden esconder la red inalámbrica de su casa para que no la encuentren. Eso sería esconder el SSID, que es una búsqueda rápida en Google, les permite saber cómo esconderlo basado en su modelo. Pueden llamar a su proveedor de servicio también de Internet para que les expliquen en 2 o 3 pasos cómo esconder el Wi-Fi de la comunidad general. No necesitan ustedes tener el Wi-Fi diciéndole a todo el mundo el nombre de la red. Y eso es porque la mayoría de gente pone el nombre de la red, su nombre, el nombre de su familia, su apellido, y ya todo el mundo sabe que esa red les pertenece a ustedes. Escondan la red de Wi-Fi, es más útil. Bien, y alertas en tiempo real, eso es muy importante, especialmente para los que tienen cuentas en el sector financiero, para que todo lo que sea movimientos de la cuenta les lleguen notificaciones en tiempo real. Notificación de crédito, débito, notificación de cambios en las cuentas, notificación de cambios de password. Todo lo que sean notificaciones en tiempo real deberían de tenerlo activo y deberían de conversarlo de inmediato con su entidad bancaria para poderlo proteger. Y bien, ahora tenemos un espacio enorme de tipos de amenazas en las cuales podemos irnos desde lo que vimos anteriormente, que es el phishing, que son los correos electrónicos maliciosos, todo este tipo de mensajes que tratan de hacernos caer en una trampa, de darle clic a un vínculo, de descargar un archivo, etcétera. Eso es la línea del phishing dentro de lo que llamamos ingeniería social. El ransomware es un software de rescate, que se llama ransom por rescate y ware por software en inglés. Y el ransomware se dedica a encontrar sistemas vulnerables para cifrar el contenido de esos sistemas. Eso quiere decir, piénsenlo como crear un archivo, un zip, ¿verdad? Un archivo comprimido en la carpeta que uno normalmente le manda a los compañeros o a la familia, etcétera, para que vienen varios archivos en uno y esos archivos le puede uno poner una contraseña.
Piensen que alguien llega y le comprime todos los archivos del sistema y pone una contraseña que ustedes no saben. Y para que ustedes recuperen los archivos del sistema, esa contraseña la tienen que pagar. Eso es un ransomware. Entonces, esto es uno de los ataques más violentos que tenemos en este momento, que le ha costado, por ejemplo, al erario costarricense miles y miles de dólares en pérdidas a los comercios de las industrias locales porque no les entregan nunca la contraseña para recuperar la información. Información sobre compartida. Es realmente necesario que yo tenga 15,000 personas viendo lo que yo hago todos los días. Hablemos de 5,000, 6,000, 3,000, no importa. Es realmente necesario, a menos que obviamente sea una cuenta de trabajo en la cual yo pueda administrar precisamente como una cuenta de trabajo, pero es necesario que en mis redes sociales yo tenga que estar compartiendo la información de dónde voy todos los fines de semana con mi familia. Y eso lo aprendió Ronald González, el entrenador de la selección nacional, cuando se fue para la playa y cuando volvió no tenía ningún mueble en su casa, ¿verdad? Es un hecho que ocurrió hace unos días y efectivamente la sobreexposición de sus datos personales, de los datos de su movimiento en el territorio nacional a través de redes sociales, pues le da información extra a los atacantes que quieran vulnerar su casa. Redes vulnerables en el hogar, hablamos del Wi-Fi. Pueden ustedes asesorarse con su proveedor de servicios respecto a cómo proteger de manera efectiva el router de sus casas, cómo poner más seguridad, cómo habilitar un firewall, incluso un firewall básico dentro de su router en la casa, y cómo esconder el nombre de su red para que todos los vecinos no lo tengan que ver. Y los móviles, obviamente, tenemos acceso a todos los móviles y no hay ningún problema en ingresar un antivirus o ponerle algún tipo de software para protección. Vemos que aquí están las contramedidas de todos estos ataques. Vemos que una contramedida es poner un antivirus, la otra muy importante es generar actualización de dispositivos, la autenticación en múltiple factor, que es tener estas llaves, estos tokens, estas claves dinámicas funcionando para que nos den códigos de acceso único a nuestras cuentas, bóvedas de passwords, que es, si yo tengo muchos passwords, lo mejor es que tenga una bóveda de password para que no se me olviden, ¿verdad? Y es que el password es especialmente una herramienta que para la mayoría es complicada de gestionar porque se les olvida. Entonces tengamos un software de bóvedas de password, ahorita les voy a recomendar algunos. Ya hablamos de esconder el Wi-Fi de nuestra casa, la doble verificación bancaria, siempre activen. Si ustedes todavía están ingresando a su cuenta de banco y no tienen un tercer factor de autenticación, aparte del usuario y contraseña, necesitan ir a su entidad bancaria y solicitarlo de inmediato. Y tener protección de correo electrónico adicional, por ejemplo, para sus empresas. Vemos los tipos de ataques por categoría según Checkpoint para este año, donde a nivel global los cryptominers, que son infecciones, como les digo, que ven y encuentran sistemas vulnerables abiertos a la internet, les inyectan este pequeño infección, y esto, el cryptominer no es destructivo, pero genera una caída en la disponibilidad de los sistemas, porque disminuye la capacidad de procesamiento de un sistema. O sea, eso quiere decir, si nos afecta un cryptominer, lo primero que vamos a empezar a ver es que el sistema se comporta mucho más lento. Se comporta lento, se cae, se reinicia constantemente. Eso es una infección de criptominería, porque la criptominería significa que yo estoy tratando de ganar Bitcoin, ¿verdad? De esta manera, estos atacantes utilizan sistemas distribuidos a nivel global, que pueden ser desde los controladores de las paneles solares hasta mi teléfono celular o la máquina que está conectada al internet de mi casa, para poder utilizarla, el poder de cómputo y el ancho de banda, y poder minar estas criptodivisas de manera ilícita. Y esto, como les digo, síntomas son, el sistema está más lento, el servidor se me cae a cada rato, el CPU está por el suelo, la memoria está muy alta, está prácticamente a llenarse. Todos esos son síntomas de una criptominería. Y tenemos también lo que son ataques a dispositivos móviles, la gran mayoría a través de redes sociales se están dando, los botnets de ataque hacia infraestructura de empresas, donde vemos desde un pronto a otro nuestra página principal se cayó, nadie sabe qué hacer, no sabemos por dónde viene el problema, y cuando nos damos cuenta es que el sistema está llegándole 5 billones de solicitudes por segundo, y por eso es que no le da, ¿verdad? No da el ancho de banda, se cayó, no puede salir a internet y todo el mundo pierde disponibilidad de acceso. Bien, ¿cómo es que nosotros vamos a empezar a protegernos mejor? No podemos protegernos si no conocemos cuáles son nuestras debilidades. Y esto es lo que decía Hernando en la primera filmina. Para eso tenemos marcos de reconocimiento de la madurez.
antes de tomar medidas, antes de hacer inversiones, necesitamos saber dónde estamos. Es igual que ir a un médico y conocer nuestro estado de salud. Antes de poder realizar un entrenamiento efectivo, lo más probable es que lo que ocupemos es saber cómo estamos a nivel de salud. Es lo mismo a nivel de tecnología. Para eso tenemos capacidades de realizar estudios de madurez en cada una de las empresas, organizaciones e industrias para entender dónde están, cuál es el nivel que actualmente están llegando y cuáles son las estructuras que deberían de tener en cada uno de los niveles comparado con la experiencia mundial. Si yo voy del nivel 1 al nivel 5, cada una de ellas representa una serie de cosas que yo tengo que tener y también representa una serie de cosas a las cuales yo puedo aspirar ya estando en ese nivel. Es claro que no voy a tener capacidades de ciberinteligencia si estoy en nivel 1, porque ni siquiera tengo nada para detectar absolutamente nada de mi empresa. Entonces, una capacidad de ciberinteligencia se reserva para los niveles 4 o 5. Una capacidad de proactividad, de generar pruebas de penetración, requiere también de una madurez, porque requiere presupuesto y otras cosas. Entonces, estos niveles de madurez, por ejemplo, son los que utilizó la OEA para generar el estudio Are We Ready in Latin America and the Caribbean? Este estudio se generó utilizando el CMM, un modelo de madurez, y nos da indicadores para poder ubicar países en diferentes niveles de madurez. La escala de maduración normalmente se divide en tres escalas o en tres diferentes niveles, desde lo que va a la ciberseguridad, que es el nivel más básico, donde mayoritariamente es un nivel preventivo. La ciberresiliencia, que ya estamos viendo mayores estructuras de recuperación. Ciberresiliencia es todo respecto a recuperarme de una amenaza en el menor tiempo posible, y ciberresiliencia es reactivo. Y la prosiliencia es, como dice la propia palabra, es proactividad completa. Yo ya no espero a que algo me ataque, sino que yo ya voy 3 pasos adelante del atacante. Y prosiliencia es el nivel ideal para organizaciones complejas, ¿no? Bien, hay principales ventajas en lograr tener este tipo de estrategias, de ventajas competitivas. Obviamente, si ustedes tienen una empresa con estas capacidades, van a ser mucho más competitivos a nivel del sector. El sector los va a ver a ustedes como un líder porque su matriz tecnológica va a estar completamente saludable. Sus trabajadores van a estar más seguros, la gente va a entender el valor de la protección de datos, los sistemas de información van a trabajar de manera más fluida, la interrupción de operaciones va a ser mínima porque los sistemas van a estar bien protegidos, va a existir redundancia, o sea, la operación de ustedes va a ser menos likely, digamos, menos dirigida a que se caiga el sistema de facturación, al sistema de operaciones de la planta. Todo eso se va a disminuir cada vez más y vamos a tener una gestión de riesgos mucho más efectiva. Por eso en estas áreas, seguridad en la nube, redes sociales, autenticación, autorización, seguridad del dispositivo, seguridad del email, uso de túneles, que ahora ya el VPN lo podemos dejar a un lado y pasar al modelo que se llama SDP o perímetros definidos por software. Estos 6 son como las 6 básicas en las cuales ustedes deberían comenzar a hacerse una idea de cómo están a nivel de seguridad en la nube, si es que ya están migrando a nube, cómo están en redes sociales, cómo está su empresa, cuál es la huella digital de su empresa en Internet, cuáles son los mecanismos de autenticación y autorización que están teniendo ustedes ahorita en su empresa, cómo estoy protegiendo mis dispositivos, cómo estoy protegiendo mi correo electrónico y los mensajes que le llegan a mis colaboradores y cómo estoy protegiendo el acceso a Internet, ¿verdad? Esas son básicamente las 3 y esto va en la línea de que queremos proteger. Lo peor que ustedes pueden hacer es dejar su empresa en manos de un data breach. Los data breach en estos momentos están en boga de mucha gente porque la brecha de información o la salida o fuga de datos puede ser la peor pesadilla para cualquier empresa, para cualquier sector o cualquier industria. Es la peor pesadilla porque es algo que es incontrolable una vez que se da. Una vez que se da, prácticamente los datos se perdieron y ya nadie tiene la menor idea ni de cuántos datos se perdieron, ni cuál va a ser el impacto que va a llegar en los próximos días o meses. Por eso, empecemos de nuevo. La obsolencia de los passwords. Ya no hay passwords. Tratemos de migrar a lo que llamamos frases clave, al menos. Las frases clave es, un password se ve como estos, del lado izquierdo, ¿verdad? Letras, números y cosas súper complejas que probablemente yo lo escribo y a los 2 segundos ya se me olvidó. Entonces, eso es malo para los usuarios. Yo puedo tener un password como este, listo para proteger, qué sé yo, las llaves entre 2 sistemas, una cuenta de sistema. Pero una cuenta de usuario, esto es lo peor que yo le puedo hacer a un usuario. Mandarle esto y decirle, este es un nuevo password, es lo peor que yo puedo hacer porque lo va a olvidar.
o porque lo va a agarrar y lo va a apuntar en una libreta y lo va a dejar a simple vista, o porque se lo va a reenviar a su correo electrónico y su correo electrónico igualmente está protegido por una contraseña débil. Todo eso es malo. Por lo tanto, tenemos que mejor migrar a frases clave. Permitamos que los usuarios utilicen una frase de su niñez, un recuerdo, alguna línea de un libro que les gustó, no sé, una campaña publicitaria de los años 80, alguna frase catchy o algo así, y lo utilicen para crear su password. Entonces, en lugar de yo poner esto, Y, el gato, CB3, dólar, etcétera, voy a recordarme de una frase y esa es la frase que voy a modificar. Yo podría llegar y poner I love ice cream, así tal cual, ¿verdad? Con espacios en blanco y todo esto. Y esta es una perfecta contraseña que es bulletproof. Esto es completamente, es muy difícil que un sistema de ataque vaya a entender que mi contraseña es esto, ¿verdad? Y después, recordemos el poder de la ñ. La ñ no es reconocible por ningún sistema de ataque, porque los sistemas de ataque no se escriben en español. Entonces, la ñ es vista como un carácter especial. Cambiemos, por ejemplo, en algunas de estas frases, las n's por las ñ's. Y van a ver que la efectividad de esa contraseña es extremadamente superior a una cosa como esta. ¿Okay? Esteban, perdón que te interrumpa un ratito, para decirle a la gente que está con nosotros que ya pueden ir, si tienen alguna pregunta, consultándola en el chat, para que ya vayamos revisándolas y estemos listos cuando Esteban termine, que será en unos minutos, para comenzar a contestarles. Sí, ya estamos por terminar. Estas son algunas recomendaciones que les doy respecto a sistemas para mantener los passwords seguros, que son los password vaults. De ahí, si ustedes son administradores de sistemas y necesitan ingresar a muchos sistemas todos los días, pues lo mejor es tener una bóveda de passwords para que no les pase esto de estarlos apuntando en una hoja, de estarlos dejando en una pizarra o en lugares que nada que ver, ¿verdad? Mejor ponerlo en un software especializado para protegerlo. Si ustedes no utilizan la autenticación en múltiple factor, que es lo que les hablaba sobre la llave dinámica, sobre tener un aplicativo como Google Authenticator en el celular, etcétera, es prácticamente ustedes están manejando sin cinturón de seguridad y van a chocar en algún momento porque se van a dar cuenta que alguien va a encontrar sus credenciales y los va a utilizar en contra de ustedes. Entonces, no es tan fácil que tener, ya una vez teniendo un tercer factor de autenticación, que alguien quiera usar mi usuario y contraseña, lo que va a llegar es a topar con que el sistema le va a pedir ese tercer factor de autenticación y ese tercer factor solo lo tengo yo, lo tengo en mi casa, lo tengo en mi mano. Obviamente no lo compartan, ¿verdad? Porque se han visto casos en los cuales se activa la contraseña de autenticación del WhatsApp o de Facebook y les llega el código de autenticación y la persona en el chat los manipula y les pide el código que les acaba de llegar. Claro, si yo entrego mi código de autenticación, pues no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces, la tecnología llega hasta donde llega el sentido común también, ¿verdad? La seguridad alcanza hasta donde alcanza nuestro sentido común. Entonces, tampoco perdamos el sentido común, ¿verdad? Si no, nosotros no vamos a llegar a darle nuestra clave del banco a alguien que nos encontramos en el parque. Entonces, no entreguen sus claves así tan fácil tampoco. O migren hacia lo que llamamos métodos passwordless. Completamente eliminen el password ya con las capacidades que tenemos en Microsoft, con el Azure, con la aplicación Duo, con el RSA, ya son capacidades en las cuales ya no ocupamos password. Simplemente entramos al sistema y el sistema lo que nos va a pedir es, por ejemplo, Google Suite, llega una notificación a nuestro celular que dice, desea permitir el acceso y nos da toda la información de quién está solicitando acceso. Ustedes le dan a aceptar y listo. Y eso es todo. Eso es passwordless. En ningún momento pusieron ningún password. ¿Okay? Después, protejan sus comunicaciones. Tenemos capacidades de protección. WhatsApp no es para nada una aplicación segura, así que eliminen eso de su mente y dejen de utilizar WhatsApp para su negocio. WhatsApp lo pueden utilizar para su familia, para sus amigos, para coordinar una entrega rápida, para mandar memes, si ustedes quieren. Pero cuando se tratan cosas de negocio, aquí van en niveles. Podemos subir un poquito más con Telegram en temas de privacidad. Subimos ya un pocote más en Signal con temas de cifrado de datos e información. Y subimos mucho más con aplicativos como Wicked y Trema, que ni siquiera piden nuestro número de teléfono, ni siquiera nos solicitan que entreguemos nuestros datos personales de alguna manera, sino aquí todo se mueve con alias. Yo puedo tener mi alias Esteban23 y la gente me encuentra como Esteban23 y yo no tengo que comprometer ni mi número de teléfono, ni mi correo electrónico, ni absolutamente nada. Y después, para soluciones corporativas, pues utilicen lo que define el negocio. Si ya ustedes tienen Teams,
utilicen Teams como plataforma oficial de mensajería instantánea de negocio. Si tienen Google, utilicen Google, o contraten servicios de privacidad. Por ejemplo, AtiCyber y nuestra alianza con Silent Circle nos permite tener en el país teléfonos Privy, que son teléfonos completamente privados, que se le pueden entregar a los altos gerentes, a las juntas directivas, y protegen de manera muy amplia todas las comunicaciones sensibles de la organización. Traten de poner un gateway de seguridad en sus correos electrónicos. Esto es una solución adicional al filtro de phishing que tienen en su correo electrónico. Digamos, mucha gente piensa que por tener el correo con Microsoft ya tiene protegido el phishing. Eso no es cierto. Para protegerse, por ejemplo, con Microsoft, ustedes tienen que adquirir no solamente una licencia diferente, adicional a la licencia básica de correo electrónico, sino que tienen que poner la línea del Defender 365, que tienen que vincularla con el buzón de correo electrónico para que el Defender haga el escaneo de virus. Tienen que también meter el Online Privacy o el Online Protection, que es un paquete adicional que les permite vincular el Microsoft Defender 365 y agregar capacidades de filtrado de phishing adicionales al buzón normal. Entonces, la gente piensa muchas veces que por tener en su correo en la nube ya está protegido, pero no entienden que es que en la nube no viene nada por defecto configurado de seguridad. Ni Amazon, ni Google, ni Azure, nadie configura nada de seguridad por defecto. De hecho, ningún fabricante, ninguna aplicación viene con seguridad configurada o preconfigurada. Son ustedes los que tienen que configurar la seguridad, y si ustedes no saben cómo hacerlo, tienen que pedir apoyo, porque estas características como los gateways de seguridad que pueden tener con su antivirus, que pueden tener con fabricantes como Proofpoint, que pueden tener ahora con Checkpoint Harmony, y todas estas cosas son cosas que tienen que asesorarse, porque ustedes si no tienen el conocimiento, no las pueden configurar. Y ahí se darán cuenta que en sus organizaciones les llega cantidades descomunales de spam, un montón de ofertas, un montón de mensajes y correos de direcciones rarísimas. Eso es porque ustedes no saben configurar sus buzones de correo electrónico, y en cualquier momento alguna de esas comunicaciones va a tener éxito y les va a infectar la red. Utilicen los VPNs, porque necesitan tener un VPN, especialmente si están trabajando desde la casa, para poder trabajar de manera segura y que sus datos, por ejemplo, si ustedes viven en un edificio de apartamentos, como vivo yo, mis datos siempre están protegidos por un VPN. De otra manera, yo estoy compartiendo datos con toda la red de este edificio, y eso claramente no va a suceder. Y ustedes igual, cuando lleven su computadora a viajar, cuando se conecten a redes públicas, en un aeropuerto, etcétera, necesitan habilitar los túneles de privacidad, porque si no, alguien podría estar también conectado a la red y estar viendo lo que ustedes hacen. Entonces, utilicen tecnología VPN siempre, nada cuesta, es extremadamente barato, es una suscripción que puede ser mensual o anual, y les da la seguridad necesaria para que ustedes puedan proteger sus contraseñas de acceso a Facebook, su cuenta de Netflix, su buzón de correo electrónico, lo que ustedes quieran, ¿no? Y pueden utilizar algunas de estas opciones como CyberGhost, NordVPN, ExpressVPN, que son bastante buenas, ¿no? Y esto de la idea de que ustedes migran a la nube y ya todo se arregla es una completa falacia. No pueden ustedes migrar a la nube sin una estrategia de seguridad, porque de otra manera lo único que están haciendo es llevándose su laptop y entregándosela a otra persona para que la administre. Y así tal cual usted se la dieron, él la va a administrar. Los proveedores de nube no tienen como prioridad la seguridad, tienen como prioridad la disponibilidad, que es diferente. Y ellos, su misión es que ese servidor que ustedes compraron en Amazon Web Services se mantenga activo las 24 horas. Pero para ellos, el contenido del servidor que ustedes están subiendo, para ellos es transparente. Es responsabilidad de ustedes proteger ese contenido y proteger a los usuarios que están ingresando a ese contenido. Para ir finalizando, en tendencias del cyber, la cadena de suministro, los ataques a cadenas de suministro van a crecer. En este año lo hemos visto, va para arriba. Se dará una mayor atención a reforzar las ciberregulaciones. Costa Rica ya está trabajando de la mano de algunos de nosotros y expertos en la línea legal en una nueva regulación mucho más robusta para la protección de datos. Estamos viendo cómo trabajamos con el tema de la Agencia de Protección de Datos, si migra, si se cambia, si se reforma. Nuevas regulaciones vienen a la línea de la Contraloría General de la República, y nuevas penalidades para los que no cumplan, porque en estos momentos muchas de las empresas están muy sueltas a violentar los derechos de autor, por ejemplo, al utilizar software pirata, al
exponer los datos de sus clientes y de sus colaboradores, porque no hay penalidades, pero eso va a cambiar en muy corto plazo. Y les aseguro que las penalidades por no cumplimiento van a ser lo suficientemente robustas para que todo el mundo se preocupe por no cumplir con la regulación que va a estar vigente. Security Operations Center van a ser cada vez más frecuentes. AtiCyber es de hecho uno de los primeros, si no el primero de su tipo, dirigido completamente a ciberdefensa, disponible ya en Costa Rica, y así como nosotros vendrán más y otros tendrán sus capacidades de apoyar a organizaciones de todo tamaño en descentralizar la línea de seguridad y de apoyarse con un tipo de servicio offshore, digamos, o un tipo de servicio ad hoc de seguridad para que puedan disminuir costos, para que puedan tener servicios de mucha más calidad, y esto va a crecer. El uso de la autenticación de múltiple factor evolucionará. Por ejemplo, la última evolución es el passwordless, ya no se necesita ni siquiera poner un password, y el 5G, que ya está siendo probado en el país, va a cambiar completamente todo lo que conocemos sobre el Internet actual. O sea, a partir de la entrada 5G, todo lo que conocemos del Internet hasta este momento va a ser cosa del pasado. No sabemos qué es lo que va a suceder con el 5G, no sabemos cuáles son las amenazas que van a venir de la mano del 5G, no sabemos qué va a ser la afectación o cómo los cibercriminales van a aprovechar las redes de hiperalta velocidad para realizar ataques. Lo sabremos en algún momento, pero todavía no, así que hay que prepararse hacia esa realidad. Y bien, quédense todos para que siempre piensen que no importa quiénes son ustedes. Mucha gente dice, a mí no me van a atacar porque yo no soy nadie, no me van a atacar porque la información que yo genero no le importa a nadie, porque tengo en mi celular fotos de mi perro, nada más, etcétera. Pero eso no importa. Lo que importa es que ustedes son un objetivo porque están conectados a Internet. Y al estar conectados a Internet, ya ustedes son un activo de Internet y pueden ser atacados. ¿Ok? Finalmente, para defenderse de ataques maliciosos, si recibe un correo electrónico solicitando números de cuenta, esto probablemente vaya a ser una estafa de suplantación de identidad. Nunca entregue información confidencial. Siempre verifique la fuente. Probablemente si le llegan mensajes con urgencia de parte de un amigo, solicitando la información personal, que le pasen plata urgente por algo, verifiquen con su amigo directamente, porque esto podría ser que el dispositivo de su amigo ya fue infectado por un pirata informático. Confíe y verifique antes de dar un clic. Entonces, todo lo que les llegue, todo lo que tenga que ver con afectación hacia su patrimonio, hacia su estabilidad tecnológica, verifíquenlo con la fuente directamente. No caigan en las trampas de estos ciberatacantes o estos ciberdelincuentes que se valen de sus emociones para eliminar el pensamiento y el raciocinio, el razonamiento de la ecuación y explotar esas emociones para que ustedes caigan en la trampa. Disminuyan el tema del Wi-Fi, quiten el nombre del Wi-Fi de la red pública, o sea que la gente no lo pueda descubrir de manera pública, y pensémoslo, realmente necesitamos estar en contacto con tanta gente en nuestras redes sociales. Es necesario tener tantísimas personas comunicándose en nuestras redes. De otra manera, disminuyan la cantidad de personas que tienen en sus redes y abran un perfil público si quisieran, o abran una red para su empresa y dedíquense solo a potenciar el contenido de dichas redes. Bien, les agradezco muchísimo por este espacio y con muchísimo gusto podemos contestar las respuestas que ustedes tengan. Muchísimas gracias, don Esteban. Y bueno, don Hernando también. De hecho, las preguntas que nos están haciendo están muy enfocadas en el tema de software que ustedes recomiendan para password. Por aquí nos están diciendo que si KeePass es bueno, o también están diciendo otro que no sé si lo estoy pronunciando bien, Sophos, no sé. Que están mencionando también si realmente son buenos como bóvedas de password. Sí. Honestamente, las bóvedas de password han probado ser una buena opción. LastPass es una buena opción, es muy bien. Cada año la revista PC Magazine hace una comparativa entre password vaults. Entonces, si ustedes quisieran ver cómo está la última comparativa, con una búsqueda muy rápida, podemos verlo, de la comparativa de este año. Yo lo que pensaría es que siempre que ustedes vayan a revisar cuál solución es mejor, traten de ubicar las marcas o las firmas especializadas que siempre hacen eso. Entonces, por ejemplo, PC Magazine siempre tiene mucho prestigio en cuanto a las comparativas que realiza, y aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? Van por
está siempre actualizado a la última fecha, al último año, y siempre van dirigidas hacia diferentes categorías. Por ejemplo, cross-platform, porque Keeper se puede integrar a diferentes plataformas. El más fácil de usar es LastPass, es bastante útil. Ese es el Editor's Choice. Dashlane para Security Focus. Dashlane es porque tiene más capacidades de seguridad. Vean que, por ejemplo, Dashlane les da Smart Password Management, les da, bueno, toda la línea de inteligencia. También Dashlane hace una inteligencia en la seguridad de los passwords. Bitwarden es open source. Esto quiere decir que ustedes lo pueden integrar, por ejemplo, a su empresa. Si quisieran una solución open source que no quieran pagar, lo pueden estudiar. Pero bueno, aquí yo les diría, mejor revisen las comparativas, como las de PC Magazine, y basado en las características de cada uno, ustedes eligen cuál les sirve más. Otra de las consultas que viene acá es, para una persona física, digamos, que tal vez no es que tenga como una empresa en específico, pero para proteger sus datos o sus passwords, si el celular es como una herramienta adecuada para guardarlos o no. Y pone el caso acá de un ejemplo de que ella, creo que en el celular Huawei aparece como un candadito o un lugar donde uno puede guardar como las contraseñas, o que dice que es como, no sé, como un espacio como más cerrado con contraseñas dentro del celular para poder guardar las diferentes passwords que tiene. Y dice que se lo robaron y que le ofrecieron plata para devolvérselos. Entonces, que al final, ¿qué tan seguro realmente es ese tipo de herramientas? Bueno, vean, dentro de lo que sería la línea de los celulares, si ustedes van a utilizar un celular para trabajo, tienen que comprar un celular de ese tipo de gama. O sea, hay diferentes gamas de celulares. Hay celulares que no son hechos para trabajo, porque no tienen el nivel, digamos, de cifrado de los datos, no les da, digamos, capacidades de proteger los aplicativos con contraseña. Algunos ni siquiera dan el tema de reconocimiento facial por ejemplo, Huawei tiene una gama de celulares hecha para trabajo, ¿verdad? Que parten, digamos, de los Mate, de la línea Mate, que es como los celulares con mayores capacidades de seguridad. Después la línea Pro, por ejemplo, es más dirigida como a fotógrafos, ¿verdad? Por la cámara y estas cosas, pero la línea business de ellos es Mate. Y bueno, ahí hay otros, ¿verdad? Nuevos que han estado saliendo, pero no utilicen un celular, digamos, de una gama baja para temas de trabajo, porque no les asegura no les asegura nada. No tienen capacidades de detección de ningún tipo de amenazas. Por ejemplo, Mate o la línea Huawei, en ese sentido, tiene incluso un chip adicional que guarda los datos sensibles, los biométricos, los passwords, los guarda en un chip aparte de la memoria. Entonces, si llega un malware e infecta el celular, él va a vivir en la memoria normal del celular y nunca va a llegar a ver el chip de hardware que está con los datos sensibles. Entonces, hay dos líneas de cifrado que habilita este tipo de celulares. Por ejemplo, los Samsung, por ejemplo, hablemos de un Samsung Galaxy, los Note tienen también capacidades bastante buenas, son alta gama, digamos, y funcionan para small business. Podríamos hablar de un iPhone 12, ¿verdad? Los nuevos, que también tiene una línea de alta gama para trabajo. Y aquí también yo les diría, busquen las comparativas. O sea, el concepto principal es entender que los celulares tienen una línea o una gama para uso personal, una gama para uso, digamos, profesional, digamos, recreativo, para la gente que le gusta el tema de las cámaras y para cosas de ese estilo, y hay una línea business que ya es para ejecutivos. Esa es la línea que ustedes tienen que buscar si quieren un celular que de verdad les proteja la información. Entonces estamos hablando de los Note 20, estamos hablando por ahí de los Pixel. El Google Pixel es bastante interesante también porque el cifrado protege, digamos, todo el suite de Google protege este dispositivo bastante bien. Nosotros tenemos los Privy, por ejemplo, los Black Phones, OnePlus 8. Estamos hablando, digamos, ahorita en los últimos reviews tengo por aquí los iPhone 12, Galaxy S20. Entonces, traten de ver que los de alta gama son los que se utilizan para trabajo. Fuera de eso, ni siquiera la misma marca les puede asegurar una verdadera seguridad en los datos que están almacenando ahí. Bueno, aquí uno de los usuarios nos está consultando
sobre el VPN, si es seguro o no, que bueno, eso fue lo último que estabas conversando, tal vez hacer como un breve resumen nuevamente del VPN. Sí, las tecnologías VPN son necesarias para el usuario individual. O sea, yo como usuario, por ejemplo, yo personal, puedo comprar un VPN, ¿verdad? Igualmente, les voy a dar, digamos, una lista para que los puedan comparar. Yo les recomendaría la lista de CNET, porque CNET tiene una comparativa bastante buena de los mejores servicios de VPN para el 2021. Entonces, lo pueden encontrar aquí en este artículo de CNET y aquí pueden ver lo que sería ExpressVPN. Yo uso ExpressVPN para mis dispositivos personales, ¿ok? Dispositivos personales. Una cosa es VPN para dispositivo personal, para mi laptop, para mi tablet, para mi celular, incluso le puedo poner ExpressVPN a las cajitas de Google, ¿verdad? El Chromecast, para los Roku, para los Amazon Fire. Le puedo instalar esto para que proteja mis datos, porque ustedes hacen compras también por Roku, hacen compras por los Chromecast. Toda esa información, si ustedes la tiran sin ningún tipo de cifrado, alguien la puede interceptar. Entonces, instálenle un VPN a esos dispositivos. Ya para nivel enterprise, ¿verdad? Nivel empresa, ahí es otra historia. Ya para nivel empresa, se tiene que llevar un proceso de evaluación. Tenemos que ver el sizing, digamos, de qué es lo que hace la empresa, a qué se dedica, cuántos usuarios tiene, si valora uno un VPN porque ya tiene una infraestructura, digamos, con Cisco, o tiene por ahí VPNs con el mismo Sophos, tiene una VPN por ahí con sus firewall de última generación, FortiGate también, los VPN de Fortinet, digamos, si tienen eso, pero hay que hacer una evaluación para ver cuál tecnología se ajusta más a la realidad de cada negocio. O si los migramos a SDPs, ¿verdad? Que son perímetros definidos por software, que es más nuevo, es más moderno, es más ágil, permite hacer configuraciones mucho más específicas, controla usuarios de manera más granular, etcétera. Entonces, todo depende de los detalles, pero a nivel personal, yo le diría, explórense este artículo de CNET, que está actualizado el 2021, y prueben algunas de estas, que para mí están bien sumarizadas, son como las mejorcitas que hay. Yo le agregaría tal vez Ghost VPN, y hay gente que dice, bueno, pero hagamos un tiro de un VPN por Tor. Bueno, eso lo puede hacer, pero necesita una capacidad técnica adicional. ¿Verdad? Estos son soluciones out of the box, ¿verdad? Entonces, de aquí ya usted llega, la instala, la corre y funciona. Si quiere ponerse un poquito más techy, pues hay de todo, ¿verdad? También. Pero si usted no tiene esa capacidad técnica, ni lo piense, mejor váyase con una de las soluciones de estas y paga cualquier poquito de plata por mes y ya se asegura que va a tener un VPN por todo el tiempo que quiera y le asegura todas las conexiones que usted tenga en su casa. Si se lleva la laptop a trabajar a Starbucks, él se conecta solito, le protege la computadora, le protege sus datos y ya se despreocupa usted de que alguien esté viendo lo que usted está haciendo. Perfecto. Aquí están solicitando como recomendaciones que es de, no sé, de componentes como NitroKey o YubiKey. También consultan por Carbon Black Solution, si son recomendables. Sí, bueno, yo puedo hablar por Carbon Black, por ejemplo, porque es uno de nuestros aliados y llevamos soluciones adelante con ellos bastante buenas, todo lo que es EDRs, digamos, pueden llamarle EDR, XDR, NDR, todo esto son soluciones de última generación, que nosotros las recomendamos también. Vamos a ver, piensen en instrumentos médicos. El diagnóstico de cuál solución es mejor para cada quien tiene que ser a partir de un assessment. Y ahí veníamos en la presentación con la línea de cómo hacer assessment de madurez. Yo no puedo meterle este tipo de soluciones a una organización si esta organización no está en cierto nivel de madurez, porque yo no voy a hacer nada metiéndole Carbon Black a una organización que ni siquiera tiene un firewall, ¿verdad? Porque eso no va a funcionar. Simplemente no tiene ni siquiera lo mínimo para poder tener alguna de estas soluciones. Entonces, lo primero es entender en qué nivel de madurez estoy y a partir de ahí las soluciones que ese nivel de madurez me permite habilitar, porque de otra manera voy a ponerle un montón de cosas a un cliente que al final ni va a utilizar, ni va a saber gestionar
que le va a generar un montón de trabajo y que no van a ser efectivas, porque yo le puedo meter Carbon Black a un cliente, pero si nadie lo ve, es más, puedo comprarle, y hablemos de Next Generation Firewalls, puedo meterle la última suite de Cisco, toda completa, con talos y todo, y si no tienen personal, no tienen ni 2 personas en el departamento de TI, y eso lo hemos visto aquí un montón. Llegan los, digamos, a venderles las soluciones, que obviamente son buenas, les venden el suite más caro de todos, y cuando nos damos cuenta, solo hay una persona administrando todo el tema de TI, y es obvio que ni siquiera llegaron a ver la capacidad, o ni siquiera llegaron a experimentar el valor de una solución de estas. Entonces, antes de llegar a este tipo de niveles, tenemos que evaluar dónde estamos, cuál es nuestra madurez, ubicarnos en alguno de los niveles de madurez, ver si estamos preparados para meter ese tipo de solución, si es necesario, porque a veces está sobredimensionada. Pueden ser capacidades muy buenas de defensa, pero puede que esté sobredimensionada para lo que realmente yo necesito hacer en mi empresa actualmente. Entonces, todo depende del diagnóstico, todo depende de la realidad en la que estoy ahorita con mi empresa y todo depende de cuál es mi objetivo de negocio. Tienen que ir todas alineadas y a partir de ahí vienen las recomendaciones de tecnologías un poquito más avanzadas. Voy a ir cerrando con las consultas. Por aquí don Ricardo nos dice que con su experiencia, don Esteban, ¿es necesario tener un antivirus o será suficiente con capacitar y restringir los accesos a los usuarios para proteger la red de la empresa? Dice que no todos los antivirus están disponibles para ciertos sistemas operativos. Bueno, habría que ver cuál es la realidad, digamos, de la empresa en este caso. Hay antivirus para todos los sistemas operativos, sí, y sí está disponible, o sea, si hay antivirus para todos los sistemas operativos. Hay algunos que no vienen para todos los sistemas operativos, que es diferente, ¿verdad? O sea, hay marcas de antivirus que no están disponibles para algunos sistemas operativos, pero sí tenemos sistemas operativos que cubren toda la gama sí tenemos antivirus eh, que cubren toda la gama de sistemas operativos disponibles. Entonces, habría que ver cuál es la realidad en ese momento. Hay gente que prefiere tener únicamente el Microsoft Windows Defender, lo cual no está mal. De hecho, el Microsoft Windows Defender ha probado ser una solución en el último año y medio que empieza a tener rivalidad con los dueños del mercado. Ha escalado en posiciones, se ha convertido en una suite bastante buena, especialmente ahora que se puede integrar con el Security Center, que se puede integrar con System Center, con Microsoft Intune, que se puede integrar con el correo electrónico a través de Online Protection, que se puede integrar con los módulos de Information Protection, que se puede integrar también con el Azure Sentinel. Entonces, si se arma todo ese paquete, prueba a ser una solución bastante buena. Pero yo lo que le diría es, si necesita un antivirus, al menos para la infraestructura crítica, para lo que sean servidores, para donde usted almacene, digamos, información un poquito más sensible. ¿Y cuál tipo de antivirus? Bueno, eso ya lo podríamos definir, ¿verdad? Ya eso habría que definir qué tipo de información se almacena, qué tipo de infraestructura es. A veces hay gente que dice, no, es que yo tengo todo en nube, no importa. Podemos proteger las instancias virtualizadas igualmente como se protege una máquina en premisa. O sea, no, eso no hay ningún problema. Entonces, la selección de la tecnología depende nada más de los requerimientos de negocio y sería sentarse a evaluar más o menos qué es lo que tiene, cuáles opciones están disponibles, cuál es el presupuesto también, obviamente, y definir cuál es la mejor solución para cubrir esa necesidad. Cierro con esta consulta, don Esteban, y ya muchísimas gracias a todas las personas que todavía permanecen conectadas. Creo que el tema ha estado bastante interesante. Dice Jonathan que algunas sugerencias que tal vez usted le podría brindar para proteger dispositivos endpoint como cámaras IP o paneles solares. Muy bien. Bueno, nosotros estamos moviéndonos ya, incluso AtiCyber se está moviendo hacia el tema de monitoreo de lo que se llama IoT. Bueno, todos conocen lo que se llama IoT, ¿verdad? Pero IoT es Enterprise of Things, es diferente. Entonces, viene sobre la misma sombrilla del Internet de las Cosas, pero ahora nos estamos enfocando en el monitoreo de los PCBs, por ejemplo, a nivel de paneles solares, los dispositivos de hardware electrónicos, los podemos monitorear con soluciones diferentes, que ya ahora van sobre la línea de autodetección y autodeterminación. Eso quiere decir, yo conecto un dispositivo de estos a la red y él inmediatamente busca el MAC address, o sea, en el flujo de red, digamos, en un NetFlow, puedo agarrarlo y me da la MAC address, me da el flujo de red y yo protejo el dispositivo en el enlace.
no directamente, digamos, en el dispositivo electrónico, digamos, de control eléctrico de voltaje de la turbina eléctrica o del panel solar, sino a nivel del enlace. Entonces, toda anomalía que yo vea a nivel del enlace, la voy a bloquear, ¿ok? Entonces, yo lo que veo son los flujos de red. Y así es como es más fácil, digamos, proteger a los dispositivos del IoT, porque yo puedo, en cualquier momento se pueden conectar y desconectar cientos de dispositivos. Entonces, como llevar un inventario o instalar agentes no es algo realmente posible. Entonces, lo que yo monitoreo es la red. Me enfoco en la red y hago un filtrado a nivel de la red de amenazas. Si veo que hay un tránsito anómalo funcionando a nivel del enlace o tratando de ingresar a la red, yo lo bloqueo a nivel del enlace, ¿verdad? Entonces, depende de las plataformas, porque no es una solución específica, digamos, para proteger un dispositivo, sino que, de nuevo, hay que ver el universo, digamos, de opciones. Vean que a nivel de dispositivos médicos, por ejemplo, con nuestra línea de defensa de salud, tenemos una solución core muy específica para dispositivos médicos. Digamos, si ustedes me dicen, no, es que nosotros somos del sector de energía, ok, entonces vamos a ir a buscar la solución específica para lo que sean sistemas de control industrial o ICS, y ese tipo, digamos, de control sobre sistemas SCADA, sobre los PCBs, las plaquitas, digamos, de control, y todo eso lleva una indumentaria, una línea de instrumentos muy específica, y depende de lo que ustedes estén haciendo y del tipo de dispositivos que manejen. Pero la protección se hace mayoritariamente a nivel del enlace, a nivel del flujo de red. Y de ahí bloqueamos, de ahí contenemos, de ahí alertamos y de ahí hacemos todo el descubrimiento automático de la red. Ya si alguien llega y conecta el nuevo panel solar, en segundos ya nos está reportando. Si llega y conecta una nueva turbina eléctrica, en segundos nos está reportando ya al sistema. No necesitamos configurarla para que haga nada, ni que mande logs, ni nada de esto, sino que solita, con estar conectada a la red, ya nos comienza a reportar. Excelente. Bueno, entonces con esto cerraríamos. De verdad que ha sido bastante interesante y más que claro que cualquiera de nosotros, independientemente seamos una empresa o seamos una persona física normal, podríamos estar sufriendo cualquier ataque cibernético en cualquier momento. Entonces, don Esteban, de verdad que le agradezco mucho porque sabemos que su tiempo es muy valioso y su experiencia también para nosotros vale bastante porque sabemos que está muy metido en el tema. Y a don Hernato también, muchísimas gracias de verdad por darnos la facilidad y ofrecernos esta charla, que yo sé que para todas las personas que se conectaron ha sido de gran valor. Que tengan una muy buena tarde, de verdad que muchísimas gracias. Don Esteban, no sé si quería cerrar con algo más o don Sí, tal vez Hernando. muchísimas gracias a todos. Este tema, como lo dijimos al principio, es ahora responsabilidad de toda la empresa. Entonces yo les aseguro que cualquier persona que estuviera acá en esta charla, no importa la posición en la cual está en la empresa, tiene que ver con la mitigación de algún tipo de riesgo de ciberdefensa. Entonces tomémoslo así, es nuestra obligación, porque de veras la peor de las pesadillas es estar en una empresa que está siendo atacada. Lo hemos visto en muchas ocasiones, hemos apoyado a muchas empresas atacadas y esto de verdad, pues es una pesadilla. Entonces de nuestro lado, agradecerles a todos y quedamos a sus órdenes. Esteban, voy a aprovechar que estoy aquí con vos. A la 1 tenemos llamada con Dan. Gracias a todos. Listo, entonces, bueno, perfecto. No, con esto cerramos, entonces de verdad que muchísimas gracias a todos y como les dije, la charla se estaba grabando, se la vamos a compartir ahora en el transcurso de la tarde, el enlace para que lo puedan volver a repasar conceptos o volver a repasar la presentación y cualquier consulta estamos para servirles. Así que muchísimas